Hola, buenas tardes, bienvenidos a su canal Alimento del Alma. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los alcances y limitaciones del puesto de director en una escuela, ¿no? Nos acompañan hoy la maestra Lili y la maestra Alicia. Ellas son directoras cada una de su escuela. ¿Se gustan presentarse, por favor? Sí. Mi nombre es Lilia Ávila, soy directora de una escuela en Lomas del Sur. Tengo 16 años de servicio y por la tarde soy maestra de grupo. Mi nombre es Alicia Hernández, tengo 21 años de servicio, 11 como docente, 10 como directora. Trabajo pues los 2 turnos, en la mañana en Toluquilla, en la localidad de Toluquilla, y en la tarde aquí en Tlajomulco. Muy bien, pues muy interesante. El tema de hoy, el puesto de director. El puesto de director, pues ahorita se me ha puesto muy de moda, ¿no? Porque todo quiere que resuelva, o sea, los padres de familia queremos que todo lo resuelva el director. Ahorita podemos ver los alcances, podemos ver las limitaciones que tienen, en este caso, un puesto como es la dirección de una escuela, ¿no? Tanto con los docentes como el alumnado, como los alumnos. Entonces, no sé si puedan ustedes comentar cuáles son los alcances y las limitantes de ese tipo de cosas. Bueno, es que para iniciar hay reglamentación en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, hay un manual que se llama Manual de Funciones para maestros de educación primaria o para personal de educación primaria. Entonces ahí nos especifica súper bien las tareas como docente frente al grupo, como director, como supervisor y así maestro de educación física. Y precisamente ahí te dice cuáles son además de tus tareas, tus alcances y tus limitaciones en cada una de las áreas, porque tenemos pues desde el área de organización, cómo se estructuran muchas cosas, pues, que cada escuela lo hace diferente. ¿Cada escuela lo hace diferente? Ajá, sí, claro, dentro de la norma. Y luego la parte de las tareas pedagógicas, las tareas administrativas, eso de inicio. Pero ya, y bueno, otros muchos más documentos en cuestión de reglamentación, pero ya en la práctica, pues sí, tenemos algunas limitaciones. Así es. Sí, también está el marco de la excelencia, también donde nos va... ¿El marco de qué? De la excelencia, Ajá, la excelencia educativa, donde nos va marcando también cuáles son las áreas o las funciones de nosotros como directores, como decía la maestra, tanto de un maestro de grupo, o del director supervisor, dependiendo del área o la función que tengamos. Pero así como tenemos alcances, pues tenemos las limitaciones y casi siempre son más nuestras limitaciones. Sí. Que tienen que ver con el contexto, por ejemplo, ¿no? El contexto en la comunidad en la que trabajas y que además de la comunidad, de las familias que atiendes, del personal que tienes, que te acompaña, porque yo no sé, en mi estilo de director, yo no digo el personal que tengo a cargo, no soy como la directora y mis maestros no. Trabajamos, somos... Sí. Digo, aunque la norma dice otra cosa, ¿no? Y al final que te toca, por ejemplo, dentro de estas limitaciones, en los problemas, dificultades que se dan día a día, te toca siempre estar acá. Nos gusta resolver. Entonces, bueno, las limitaciones que tienen que ver con el contexto, la comunidad en la que estás, las familias, el tipo de personal que te acompaña en la escuela y que varía a veces hasta de un turno, si varía de una colonia a otra, varía de un turno a otro también, ¿verdad? Eso sí. Mucho. Sí, Eso sí, muy diferente. Sí, es cierto. Sí, entonces, una de las limitantes. Bueno, hoy te tocamos ese punto, pero te voy a ser sincero. Yo, honestamente, y mucha gente me ha comentado, sabiendo que íbamos a hacer este programa, me comentaba, pregúntales sobre cómo se maneja con los niños problemáticos de las escuelas. Porque mucha gente, obviamente, para algunos padres de familia, pues tienen a sus hijos bien, se puede decir, pero hay otros niños que son más problemáticos, pero no se les puede disciplinar. Tienen el poder para hacerlo, o hay algo que los impide. Si me puedan explicar eso para que la gente también lo pueda entender. Pues es que dentro de nuestras funciones no es el ser como impositores o el juzgar
o el tampoco sancionar a los alumnos, porque esa no es nuestra función. Es apoyarlos. Es apoyar, buscar soluciones, mediar y sobre todo apoyar. Hablamos también del interés superior de la niñez, que ante cualquier situación que suceda, el niño debe de estar respaldado, debe estar protegido por nosotros. O sea culpable o no culpable o tenga alguna situación, nosotros tenemos que ver por su integridad. Entonces, ante esas situaciones, nosotros estamos o debemos de buscar cuáles son las mejores alternativas o las mejores soluciones que podemos dar a los diferentes casos. Pero, por ejemplo, si hay una situación problemática en una escuela, tenemos el comité de disciplina escolar, que cuando ya son situaciones graves en donde ya una situación molestó o agredió o ya está por está rebasando también no rebasando, más bien está poniendo en riesgo la integridad de otros alumnos. Es cuando ya debemos de buscar otras alternativas dentro del marco también de disciplina. Pues nos sugieren algunas como atenciones psicológicas, mandar a los niños cambios de grupos, cambios de escuela. Y ya no es como antes decían, pues es que no corren. No, ahora no es así tan fácil. Ya no es así tan fácil. Correr al alumno de la escuela ya no es tan fácil. No, desde suspenderlo, ¿no? Antes te vas a tu casa 3 días o 5 días, así había. Sí, a mí me tocó verlo eso. Sí. Sí, es que era una práctica muy, muy común antes. Muy común, exactamente. Se te corrían y el peor trauma o el peor miedo que teníamos como hijos en su momento era uno, que a tu mamá o a tu papá lo mandaron a hablar de dirección, tanto en primaria, secundaria, etc. El otro sería que te expulsaran por lo que hayas hecho. Digo, sabías que tenías culpa o algo, ¿no? Pero que te expulsaran. Ahorita ya creo que ya no se puede eso, lo que me están comentando. No es tanto que no se pueda, sino que ya no es con esa facilidad con la que se hacía antes. Sí, ahora se tiene que buscar soluciones, mediar, ver qué es lo que realmente pasó, ser empáticos, lo que yo les decía, tenemos que ser muy empáticos en esta función, tanto ver qué es lo que sucedió tal vez con el agredido y el agresor, cómo fueron las situaciones y pues ya buscar algunas alternativas para poder apoyar a la situación, pero ya no es tan fácil decir, me hizo esto, se va suspendido, o lo vamos a cambiar de escuela. No, tenemos que seguir una línea. Una línea, y hablábamos de las limitantes, ¿no? Nos preguntabas. Sí, bueno, obviamente, conforme avanza el tiempo, independientemente del cambio de gobierno, que siempre, cambio de gobierno, de administración, viene un cambio en los programas de estudio, por ende, el tipo de enfoque y formación con la que vamos acompañando a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, los niños con dificultades siempre en toda la historia de la humanidad han existido, ¿no? Posiblemente los que estamos frente al grupo en su momento fuimos, o que estamos en la dirección, fuimos de esos tipos de niños, ¿no? Que hay situaciones que, digamos, que por la edad se consideran dentro de lo esperado, dentro de lo normal. Aquí el asunto es cuando ya sí se rebasan esas conductas que se esperaría. ¿Qué se espera? No se espera que un niño esté quietecito en el salón, porque ojo, ese sería un problema, que esté todo el tiempo quieto, así enfocado, algo le está fallando, porque la naturaleza de un niño es ser activo, ¿no? Creativo, curioso, y bueno, ya depende ahora sí que la didáctica que tenga el maestro o la maestra, cómo se va a comportar el niño. Pero hoy en día hablamos de niños, no niños problemas, para empezar, niños que enfrentan barreras de aprendizaje, niños que se enfrentan a barreras, y esas barreras están en muchas áreas. Por ejemplo, en el aula de clase, lo que nos compete a nosotros, a veces la barrera está en que el niño tiene un canal de aprendizaje visual completamente, o auditivo. Ese niño que es auditivo, ni siquiera lo esperes que te voltee a ver. El maestro puede estar acá moviendo, haciendo circo, maroma, teatro, y el niño puede estar dibujando, puede estar acomodando sus cosas, puede estar incluso platicando con un compañero, pero el niño está captando todo. Y cuando les preguntas, hasta les haces un examen oral, va a ser el primero que te conteste. Y bueno,
Pero ¿qué tal si el maestro lo único que evalúa es mediante los trabajos escritos? Ese niño ya enfrenta una barrera y la barrera se la está poniendo el maestro. ¿Ustedes revisan este tipo de cuestiones? Sí. Incluso al inicio del ciclo escolar hacemos los diagnósticos. Cada uno de los maestros hace su diagnóstico para identificar el canal de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Y en base a ello, pues son las planeaciones que tenemos que desarrollar. Un mismo tema, hacerlo con las diferentes formas de aprendizaje. Llevar audios, películas, si es auditivo, si es visual, perdón. Si es auditivo, pues igual algunos audios. Si es kinestésico, armar actividades. O sea, entonces, por eso muchas veces un solo tema no lo podemos abordar nada más con el cuaderno. Tenemos que buscar diferentes formas de que llegue el aprendizaje a todos los alumnos. Pues ahí está una parte, ¿no? La parte didáctica, la parte pedagógica, que puede favorecer el aprendizaje del niño, su estancia en el aula, sea hacerla agradable o no, la parte pedagógica, pero también hay otras barreras en el área socioemocional. Ese es el punto al que queríamos llegar. Vienen con una carga de un contexto familiar muy difícil, y entonces, claro, que todo eso que trae el niño acumulado viene y lo refleja y lo, como si fuera una vomitada, digámoslo así, suena medio feo, ¿verdad? Medio raro, pero todo eso lo va a vaciar dentro del aula. ¿Cómo? Estando quizá callado completamente en su mundo, que no te pone atención, o lo contrario, ¿no? Estando que se levanta cada rato y que busca el más mínimo pretexto para agredir a sus compañeros. Entonces, aquellos que buscan mucha atención porque en casa no la tienen. Ese es el problema. Ahí en ese punto, como dirección, ¿qué se puede hacer? Digo, pueden, no sé, hacer algún curso psicológico, traer algún psicólogo, las escuelas cuentan con eso. Sí, yo vuelvo otra vez a lo del diagnóstico. Al inicio es muy importante el diagnóstico en una escuela, porque de esa forma nos damos cuenta cómo está nuestro contexto, nuestra comunidad, nuestros niños al inicio del ciclo escolar. Entonces, los maestros generan sus diagnósticos y observan a los niños. Y desde que al niño, desde que está sentado, podemos observarlo y decir, este niño le falta esto, requiere atención, o tiene algo parecido. O en ocasiones hacemos las entrevistas con los papás también para conocer situaciones de los alumnos. Y, por ejemplo, en este ciclo escolar en mi escuela detectamos a varios niños de primer grado. No sé si, no lo hemos platicado, pero no sé si en otras escuelas, pero en mi comunidad, que es Lomas del Sur, sí hemos platicado entre varios directores que esta generación de primer grado llegó como muy alterada, niños con diferentes situaciones o necesidades de aprendizaje, y nosotros canalizamos en mi escuela fueron, si no mal recuerdo, 7 niños al inicio del ciclo escolar con el equipo psicopedagógico. Nos atendieron hasta ahorita, nos han atendido 5 porque pues el equipo psicopedagógico es de Tlajomulco, es un equipo para todas las escuelas de Tlajomulco, no nos dan servicio a todos, no tiene abasto para todos los niños. Sin embargo, pues algunos de esos casos sí no ellos los evalúan, y algunos sí tenían necesidades educativas especiales, algunos decían es mala crianza solamente. Solamente el niño requiere esta atención de los papás, o los papás necesitan hacer estos cambios o poner límites en casa para que el niño modifique sus conductas. O sea, son esas situaciones que tenemos que tener, que nosotros como docentes, y en este caso como directores, pues tenemos que tener muy presentes para poder apoyar a los niños. Y viene de esos 7 casos, fueron 4 que solamente eran cosas emocionales o crianza, modificar la forma de crianza en casa. Y ahí está otra limitante, ¿no? Porque cuando, como bien dice la maestra, las situaciones se detectan fácilmente al observar a los niños en el día a día. No somos expertas porque nuestra formación en la licenciatura y luego no en los posgrados, realmente es muy poco lo que vemos
de psicología, vemos más como la historia, pero en sí que nos den estrategias para la atención, no, al menos que seas una licenciada o maestra en educación especial. Entonces, las herramientas que tenemos las vamos aprendiendo sobre la marcha, con nuestro sentido común, con nuestra lógica pedagógica, y de vez en cuando que nos agarramos ahí algún manual, pues vamos aprendiendo y lo vamos poniendo en práctica. Aquí la situación es que, ok, ya detectaron en el diagnóstico o lectura de la realidad, como se suele llamar hoy, al inicio del ciclo escolar, avanzamos a hacer una entrevista más especializada con los papás, personalizada, entrevistamos, tomamos nota, pero ok, yo ya agoté mis estrategias, ya le pedí orientación a la directora o al director, lo puse en marcha, parece que funcionó temporalmente, pero no es suficiente. Hay muchos niños que traen otra situación, como dice Lili, que ya ocupan de un especialista, como llámese neurólogo, por ejemplo. Ajá. Hay muchos niños que con trastornos como el TDAH, ¿no? Son niños, algunos son hiperactivos, bueno, tienen una deficiencia en la atención que se espera que pongan, no la ponen, entonces son dispersos. Algunos son hiperactivos y algunos otros no. Pero entonces son niños que ya ocupan un tratamiento, muchas veces la mayoría, un tratamiento médico. Ocupan una pastillita que se les esté dando para que entonces haya comunicación entre las neuronas y lo que escuchan, lo capten y den respuesta. Pero hablamos que no es una medicación. Sí, pero hablamos que para empezar está la barrera de que cuando llamas a un papá y le dices que has detectado esto, que tienes la sospecha, porque no puedes darle una afirmación, ¿no? Ajá. Tengo la sospecha porque su hijo, y pones así un checklist, tiene esto, entonces llévelo, lo canalizas y les das un informe para que lo lleven al especialista y ahí sí le hagan la evaluación psicopedagógica, las pruebas habidas y por haber, y ya haya un diagnóstico real, si lo tiene o no, eso u otra cosa. Pero para empezar, la barrera de que muchos padres de familia, cuando les llamas y les platicas esto, no quieren aceptarlo. No lo aceptan. Sí, la típica frase de mi hijo, ¿no? Mi hijo es normal, mi hijo no tiene nada. Y sin embargo, esa es otra de nuestras situaciones que enfrentamos. O sea, que en ocasiones los padres no tienen como querer ayudar a los niños. En este ciclo escolar me decía la psicóloga del equipo de psicopedagogía que se viene un tiempo donde va a haber muchos niños que necesitan esas atenciones. No sé, me decía ella, no sé si sea la alimentación, las formas que llevamos de vida, los celulares, pero hay muchísimos alumnos, viene una generación de más pesada todavía que esta que ya estamos en el índice, y va a ir creciendo porque está bien, la sociedad está muy cambiante, pero estamos muy dispersos, no estamos distraídos. Por ejemplo, en una de mis escuelas, yo teníamos en la escuela gabinete psicopedagógico, son especialistas, pero como dice la maestra, no solamente están dedicados a tu escuela, les dan como un grupo de 8 escuelas a las que en la semana tienen que darle atención a todos los niños que fueron detectados y diagnosticados en las 8 escuelas. Entonces, imagínate, la semana tiene 5 días para atender a 8 escuelas y para atender a tanto alumnado, no les es suficiente. Pero son 8 escuelas, pero por escuela mínimo 5. Sí, eso es lo que iba. Por ejemplo, en años pasados, en mi escuela era un 10% de alumnos, 10% del total de la matrícula, ya de alumnos que eran como los que necesitaban un apoyo constante, porque había más, pero 38 niños, era de sí o sí, todas las semanas requiere un apoyo. En esa escuela hay 380 alumnos, 38 alumnos, el 10%, son muchos, estamos hablando de 3 niños a 4 por aula. Más los que sí requieren apoyo, pero que se los puedes brindar más esporádico. Fíjate que ese efecto se está viendo mucho porque puede ser por permisividad de los padres. O sea, la cuestión de la tecnología, eso me refiero. Sí. Sabemos que ahorita muchos padres de familia
pues trabajan, están completamente ocupados, no tienen ese espacio para llevar a los niños a la escuela o por la cuestión económica, como dice la maestra. Entonces, ¿Es en vivo? ya pasó, es en vivo, hay una disculpa. Bueno, el punto es de que por ese tipo de situaciones yo creo que esta generación viene más complicada. Sí. Aparte, el teléfono, antes como ser un medio de comunicación, ahora se está convirtiendo en un medio de entretenimiento, pero está absorbiendo completamente el tiempo. Sí. Entonces, y muchos padres de familia, no, o sea, muchos más, no todos, pues están tomando de qué hacen para que ya no molestes, para que te entretengas, para que... Siento que también, perdón, puedo decir eso. otra de las cosas que nosotros podemos abordar son problemas que nosotros vemos y que necesitamos empezar a buscar qué hacer con esas situaciones. Entonces, ¿qué hacer? Yo estoy tomando ahorita una maestría en innovación, pedagogía e innovación, en donde hablamos mucho acerca de la tecnología, de la innovación en la práctica, innovación pedagógica, y pues vemos un futuro donde la educación va a ser también digital, o sea, porque los niños ahora son digitales. Ya el aula con sus banquitas y tus alumnos todo al frente ya no es muy funcional. O sea, ya ahora es más, necesitamos buscar, o nosotros como docentes actualizarnos para meternos a ese mundo de los niños y poderlo hacer más llamativo para ellos. Y regresamos otra vez a las barreras pedagógicas que ponemos nosotros, porque queremos niños que estén sentados, que estén las 4 horas de clase, bien enfocados, mirándome, escuchándome, haciendo, entregándome, y queriendo funcionar con el pizarrón y el marcador. Cuando ellos tienen acá su mundo. No. Y te sorprenderías de verdad si les das tiempo, si los escuchas, de todo lo que saben. Luego pasa un fenómeno bien curioso, y eso nos toca ver como directoras cuando vamos a observar clase, que la maestra habló de un diagnóstico que se hace al inicio del ciclo escolar, pero resulta que el diagnóstico tenemos que hacerlo en cada clase. O sea, yo pretendo dar una clase, no sé, ¿qué se te ocurre? Del cuerpo humano, de un sistema en específico, o de nutrición, X, ¿no? El tema es un pretexto, nada más para desarrollar habilidades hoy en día. Y queremos seguir funcionando, enseñando como de manera tradicional, enseñando por temas, y que se memorice tal cosa cuando ya no es así. Este es un fenómeno bien curioso, que el maestro, no digo que todos, pero muchas veces también, ante la limitante de sus tiempos, y quizá también de profesionalización, la falta de, llega al aula y quiere enseñar y que ellos aprendan un tema, sin saber qué tanto, sin hurgarle qué tanto saben de él. Y entonces llega y, a ver, entonces, la biodiversidad es, ¿y qué dijimos? A ver, anota. Vamos a hacerlo entre todos, apunten, y ahora hay que aprendérselo, y califícate si lo que tú pensabas que era, con lo que ya aprendimos hoy, y ahí queda. Entonces, pues no, ahí volvemos otra vez, las limitantes que uno pone ante la falta de tiempo que uno se ve, pues sí, que no se da el suficiente tiempo para organizar, y pretextos hay muchos, válidos, muchas de las veces que somos maestras, maestros, con familia, que por la baja paga que tenemos, tenemos que agarrar 2 plazas, y muchas veces hasta una sabatina, que vamos a dar clases a otro lado, o cursos a los niños. Entonces estamos muy limitados los docentes de tiempo suficiente para diseñar una clase que atienda todas las necesidades que tienen los niños, ¿verdad? Y bueno, si ya traían una carga de la familia, del contexto en el que se desenvuelven, y le agregamos otra a nosotros. Ahora, llega Pablito con una carga, pero llega Pedrito con otra, y llega Anita con otra, y esta carga que traía 2 piedritas en el costal, con el comportamiento de la interacción que se da en el día a día, pues ya su costal está hasta la mitad en un ciclo escolar, ¿no? Y bueno, y ahí entramos al trabajo socioemocional, que también pues es una área que demanda mucho. ¿Qué demanda? ¿Demanda demasiado?
y que muchas veces como docentes pues no tenemos nosotros esa inteligencia emocional para atender esas situaciones, que vuelve a ser otra de las limitaciones que tenemos, que muchas veces los docentes decimos, ¿y cómo voy a atender a este niño si ni siquiera a veces conmigo lo puedo trabajar o lo puedo hacer? Entonces sí, es muy complicado el trabajar con seres humanos, sí, con niños. Y sobre todo con niños. Más que complicado, reto, es un reto muy grande. Sí. Historias. Muchísimas historias. No sé, ¿cuál sería una de las historias que te ha marcado a lo largo de tu trabajo, de tu tiempo como docente? Digo, de tanto que ha habido. A mí en esta función, por ejemplo, directiva, la parte donde llegan mamás, porque hoy pasa un fenómeno bien curioso, que es un reto de entrada, que lo que estamos dejando de hacer los padres en casa, por lo acelerada que está la vida y los costos, ¿no?, que implica hoy en día todo, pues no tenemos suficiente tiempo para dedicarle a los hijos. Dicen que más vale, no le hace que poquito, pero que sea de tiempo de calidad. Bueno, lo ideal sería dedicar más tiempo. Y a veces ese tiempo de calidad no sabemos cómo brindarlo. Y bueno, todo eso que dejamos de hacer, obviamente, se ve reflejado en la personalidad que van desarrollando los hijos. Y todo eso que dejamos de hacer, luego queremos exigir que la escuela lo enderece, que la escuela responda, que la escuela me dé cierto prototipo de hijo, cuando todo esto que estoy demandando se debe de formar, le corresponde a la familia en casa. Entonces, cuando se da una incidencia, ni siquiera te dan a veces los papás la oportunidad de escucharte al maestro, pues le manda un citatorio vía, hoy es muy, la herramienta que más se utiliza es vía WhatsApp, están los grupos de papás, señor, en privado, necesito verlo mañana, señora, porque pasó una incidencia y es importante, su hijo se vio involucrado, o algo físico. Bueno, llegan para esto, cuando es citado, ya el papá cuestiona qué pasó al hijo. Y entonces, claro, que el hijo o la hija lo va a contar a su manera, porque no dejan de ser niños y les va a dar miedo una represalia. Entonces llegan, y así como en esa película, en ese momento icónico de que iban a agarrar o agarraron preso a Pepe el Toro, y que llegó toda la flotilla, toda la palomilla, y no, yo lo vi, Pepe el Toro es inocente, así llegan las mamás. Entonces, ni siquiera todavía escuchan a la maestra, pero a ver, y todas esas veces que mi hijo ha sido agredido, porque mi hijo sufre de acoso escolar, acuérdense que desde el año pasado, y esta parte es bien difícil. Entonces, a mí, si me preguntan qué te marca, y no me marca, no es una anécdota, son varias, en todos los ciclos escolares, esa parte o ese momento donde llega una mamá que tiene un niño con una necesidad de atención, con esta carencia en la parte emocional, y que se están generando cosas. Llega la mamá, necesitas tener una entrevista, necesitas entablar un diálogo donde haya acuerdos de cómo van a apoyar. O sea, esa es la situación, es lo que esperamos. ¿Cómo van a apoyar al niño? No decirle, señora, tiene la culpa, ha dejado de hacer esto, y pues ya lléveselo al psicólogo. No, ¿cómo le vamos a hacer? Yo le muestro cómo se está comportando en el aula, y usted dígame qué ve en casa, para ver si es lo mismo, y si no es lo mismo, pues entérese de que su hijo aquí es así. Bueno, entonces llegar a acuerdos, pero muchas veces cuando llegan, todas esas situaciones que traen ellas de vida, de con el marido, con los otros hijos mayores, que ya, pues resulta que el hijo que le sigue, pues dejó la escuela, y ya está anexado. O ya levantaron, dicen ellos, ¿no? Es que ya la semana pasada levantaron al papá o al padrastro, o tengo un mes con mi hijo desaparecido, mi hijo mayor, y por eso no lo he estado mandando a la escuela. Infinidad de cosas. Pero llegan con toda esa carga y no llegan a dialogar con la maestra o el maestro. Llegan a pelear con la espada, como dicen, desenvainada, a atacarlo, y por más profesional que sea el maestro, también sus limitantes en esta área socioemocional lo entra en shock, lo rebasan, y muchas veces ahí es donde tenemos que intervenir y bajarle toda esta carga que trae la persona, porque desde que llegan y ¿dónde está? Yo me la voy a desgreñar y la voy a esperar afuera, y entonces eso sí te marca. Y cuando ya logras, la sientas con un gesto amable, ¿cómo está, señora? Dígame, y que tratas, bueno, al menos así en mi persona, antes de empezar a hablar del tema,
hago como que acomodo mis cosas en el escritorio, ajá, para bajarle un poquito esa cara que trae, ese estrés, la adrenalina, y, qué difícil, ¿le gusta algo, señora? Y empezamos a hablar de otras cosas, se le va, y ya después, muy bien, a ver, ¿qué sabe del asunto? Vamos a platicar, y bueno, cuando logras eso, como director, estabilizar a esa persona, que se vaya consciente, que se vaya satisfecha, y que tu maestra, tu maestro diga, gracias director, porque luego está esa parte emocional también entre nosotros, a veces están con ganas de llorar, que te abrazas a ellos, te abrazan o te tocan el hombro o simplemente te miran, ya depende de las barreras que tenga cada quien, te dicen gracias. Esa es una satisfacción muy grande. Y esas son de las cosas que tenemos que pasar al diario. Una de las situaciones, decía la maestra, hay muchas, pero una que me marcó precisamente en este ciclo escolar fue, tuvimos una situación de maltrato infantil. La maestra se da cuenta que la niña llega con golpes y tenemos nosotros protocolos. Hay protocolos que debemos de seguir, que al darnos cuenta de un maltrato infantil, de una situación de violencia, estamos obligados, o sea, no es quieres o no quieres, estamos obligados a hacer la denuncia, a hacer el reporte. Llega la maestra, me dice lo que está pasando con la niña, la reviso, o sea, lo externo, no podemos tampoco revisar a fondo. Revisamos protocolos y lo primero que dice pues es hablar al 911. Hablamos al 911, llegan las patrullas, en este caso como era una niña, llegan patrullas de mujer, unas policías, y después de hacer anotaciones, después de hacer registros todos, nos tenemos que llevar a la niña. Se llevan ellas a la niña y nos dejan a la maestra y a mí como ustedes tienen que enfrentar a los papás, decirles que la niña ya se la llevaron, y las dos volteamos a vernos y era como unas ganas de llorar, de decir de la impotencia. Por eso decimos, estamos solos ante esas situaciones, porque afortunadamente en este caso a la hora de salida pues fue la mamá, en este caso la tía, porque la mamá estaba en Estados Unidos y se los dejó a la tía para que las cuidara, entonces ella era la tutora. Llega la tía, no llega el tío, que es el que le había agredido a la niña, y pues nos dice, ¿dónde están las niñas? La niña, le damos la razón de lo que nosotros nos dejaron o nos dijeron, se la llevaron a tal lugar, hay que acudir para ver qué situación era. Entonces, nos marcó mucho, tanto a la maestra y a mí, por esa situación de que tenemos que enfrentar. Yo le decía, donde fuera un papá o llegara el señor violento, ¿qué hacemos? ¿Con quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a nosotros a respaldar ante esa situación? Pero ya en lo emocional, pues sí, veíamos y decíamos, pobre, o sea, la niña, pobrecita, era una niña de 6 años, que ella llegó expresando, o sea, llegó como casi gritando, ayúdenme, porque me está pasando esto. Platico con la maestra y la maestra me dice, es que yo me sentí muy empática con la niña porque yo de chica sufrí violencia también, entonces sí, nos vemos reflejados ante muchas situaciones, o sea, es donde hablamos de la empatía, de ver qué es lo que, qué podemos ayudar, pero muchas veces ayudamos, pero nosotros traemos también un mundo de situaciones. Sí, en el programa anterior hablábamos algo parecido donde pues nosotros tenemos ciertas cargas emocionales como padres y se abordan o se pasan a los hijos, ¿no? Entonces a veces educamos a nuestros hijos lo mejor que podemos porque realmente no lo sabemos, ¿sí? Y ahora hay una frase que dice que nadie da lo que no tiene, entonces pues yo educo a mi hijo en base a lo que yo creo que es lo mejor. Sin embargo, yo traigo ciertas cargas complicadas que probablemente voy a transmitir. Sí. Entonces, en este caso, pues sí, me imagino también como maestros no dejan de ser seres humanos, que padres de familia, hijos, madres, entonces también traen ciertas cargas emocionales. Y cargas que observan los niños. Así como nosotros nos volvemos observadores expertos de los niños, ellos también de nosotros. Nos notan, sí, saben cuando la maestra trae un problema, cuando la maestra está enojada, y creemos engañarlos. Decimos que dejamos los problemas fuera de la puerta de la escuela y entramos y hacemos lo mejor que podemos nuestro trabajo.
pero los niños notan y luego entre ellos platican y ya si te tienen confianza, a veces van y te dicen. Te preguntan. No, te cuentan, no. Por ejemplo, al maestro si le tienen confianza le preguntan, ¿no? Ya. Pero luego si no hay esa comunicación, ese acercamiento, luego van y le cuentan al director. Al director nos cuentan. Directora, sí. Es que mi maestra como que está enojada, es que ya hizo esto, nos dijo esto. Vale, pues también. Que los medios reportan, se pueden. Sí. Y es que le dije a mi maestra, pero no hace nada, y yo me siento así, y me pasa esto, y eso no me resuelve. Y difícil, porque entonces ya como director, te toca, una vez que te enteras, tu deber es escuchar a todos, ¿no? Maestros, padres, niños, y en su momento, cuando él lo requiere, pues tomar decisiones, apoyar, mediar. Pero en la cuestión de niños, hay un fenómeno que no sé si te ha tocado vivir en los años de directora, que también los maestros son muy celosos de sus grupos. Entonces, si en el recreo, que es un área, es un momento en común de todos los maestros, y ahí no hay alumnos de uno. Todos los alumnos son alumnos de todos, incluyendo el personal de mantenimiento, y le apoyas o le llamas la atención cuando se requiere. Entonces, si tú le llamas la atención, tú eres la maestra de primero B, pero ya viste que el niño de quinto B está haciendo tal o cual cosa, y le llamas la atención, híjole, es al rato echarte problemas con el maestro de ese grupo, porque pues le llamaste y lo sienten como sus hijos. Sí te creo, porque me ha pasado cuando yo estaba niño. Sí. Incluso, bueno, un ejemplo, yo recuerdo, de los recuerdos que tengo de primaria, había una maestra, la maestra Lilian, que fue la primera que me puso un borradorazo en la mano que no se me olvidó. Entonces, porque no me aprendí unas cosas de molusco, no me acuerdo. Pero sí era muy celoso, era la maestra de grado de primaria. Pero sí no podías, o entre los maestros en aquel entonces, no podías, como maestro de ese grupo, no podías regañar a los de aquel. Ibas y le decías al maestro, porque si te metías o algo así, aquel se podía molestar en aquel. Estoy hablando de mi experiencia en aquel entonces, ¿no? Entonces sí te creas, los toman como si fueran... Sigue pasando y seguirá, porque también es esa parte que, como decías hace un momento, no podemos dar lo que no tenemos. Y entonces en eso que no tenemos, así como no tenemos una formación especializada para la atención en el área psicológica de los niños, pues también no tenemos muchas cosas que ya como adultos debiésemos de tener, porque es cierto, la familia te da una carga muy fuerte de un montón de cosas, ¿no? Desde los prejuicios, un montón de situaciones, lo que está bien, lo que está mal, un montón de cosas que luego te hacen ser esa persona que eres en tus diferentes áreas ya de adulto, con tus fortalezas, pero también con tus debilidades. Y en esas debilidades, pues sí, tienes que llegar el momento de que te hagas consciente de que, ok, eso pasó porque mis padres también tenían sus limitaciones, pero ya, o sea, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Cuando agarras ese nivel de conciencia, esa autorreflexión a nivel personal de que sí, soy una parte formada por mi familia, pero también ya como ser autónomo, tengo mi capacidad de tomar decisiones y de reaprender y de soltar. Tenemos que hacer esa parte para poder también dar más en la profesión que sea, ¿no? Sí, llámese si eres trabajador de IMSS, que ya los tienen tachados como que siempre están con una mala cara, o la del Oxxo, o en la escuela, pues, en la escuela para no ser el típico maestro director que se la pasa echándole la culpa al sistema o a los padres de familia. No, cuando era típico siempre en las reuniones ¿y qué es lo que estamos mal y qué vamos a hacer? No, pues es que nosotros podemos trabajar y trabajar, pero mientras los papás sigan así, que no apoyen, esto no va a cambiar, director, directora. Entonces, ¿qué necesitamos hoy en día? Personas que sean más conscientes de la realidad, de su ser, de sus fortalezas, las exploten, de sus debilidades, y que se trabajen en todas las esferas, que precisamente desde la Secretaría de Educación ha sido una área que nos han encomendado estar trabajando. Platicábamos hace un momento que nosotros tenemos algo llamado Consejo Técnico Escolar, que es cada fin de mes los niños no van a clase el último viernes del mes.
se quedan en sus casas y nosotros trabajamos en colectivo en una reunión llamado eso, Consejo Técnico. Y ahí, bueno, son diálogos sobre los problemas que estamos atravesando, diseñamos estrategias, qué vamos a hacer. Y bueno, muchas de las veces nos llegan guías donde nos dan como pautas de hacia dónde podemos llevar la sesión, independientemente si nosotros queremos agregar otra cosa. Y en esas pautas que después de la pandemia nos han llegado es trabaja en el área socioemocional, la salud emocional docente. Y pues bueno, ahí vamos haciendo esfuerzos, ¿verdad? No sé cómo vayan en tu escuela, pero pues ahí vamos poco a poco con talleres y así demás. Entonces quiere decir que el puesto de director de una escuela es más humanizado de lo que se puede pensar. Sí, porque de ahí es donde caen todos los problemas de la escuela, tanto como padres de familia, tanto como docentes, tanto alumnos. Sí. Y sin embargo, ahorita que hablaba sobre el trabajar el área socioemocional de los maestros, muchas veces también es complicado porque no somos tampoco expertos en esa área. Entonces, en ocasiones nos podemos cohibir porque no podemos expresar lo que realmente está pasando o no queremos profundizar para no llegar a abrir también, abrir canales que no podemos nosotros tratar ni cerrar. Pero sin embargo, bueno, hacemos nuestros pequeños esfuerzos. Debemos de crear la conciencia, más bien, la conciencia nuestro personal de trabajar cada uno en lo personal, el área socioemocional. ¿Y alguna recomendación a los padres de familia en ese punto? ¿Recomendación en cuanto a...? Sí, en cuanto al apoyo con sus hijos hacia digo, al final de cuentas, el padre de familia realmente no se va a sentir a lo mejor quizás un poco agredido cuando le digan que necesita llevar a su hijo. Entonces, pero aquí la idea es... Yo creo que sean... que entiendan, acepten esta parte, que jamás un maestro, una maestra, por más carencias que tenga, porque claro, somos humanos y sí, nos falta, tenemos nuestras carencias todos, desde el director hasta el de mantenimiento, y siempre hay áreas que mejoran, pero sea cual sea la situación del lugar donde tengas a tu hijo, nunca, si te vamos a llamar y queremos entablar un diálogo contigo, nunca es para poner en mal a tu hijo, para hacerle un daño. Porque de pronto una creencia que tienen los padres, ¿por qué no aceptan cuando les dices que tu niño puede tener un trastorno y ocupa la ayuda de un especialista, un diagnóstico? Se cierran porque creen que una vez que es diagnosticado, tú lo vas a etiquetar y siempre va a ser tratado diferente para mal en el aula, cuando no es así, es al contrario. Necesitamos saber qué es lo que tiene el alumno para poderle brindar las herramientas que requiere. Entonces, que esa parte, que se quiten esa barrera que tienen, que se presten al diálogo, que haya una escucha activa cuando el maestro le llama y bueno, lleguen a acuerdos, que también vean que el maestro es un ser humano y que está ahí, que es un trabajo conjunto, que se pueden coordinar y que si se coordinan y cada quien hace esta parte que le corresponde, va a haber un crecimiento en todas las áreas en sus hijos, ¿no? Y de paso, al estar dialogando y trabajando juntos, pues un crecimiento también de quien está haciendo esa labor, del maestro y del padre de familia, ¿no? Sí, y yo creo también la parte de... cuando tenemos alguna reunión, trato de concientizar a los papás de estar presentes con los niños, porque por ejemplo, mi comunidad es una comunidad donde los niños prácticamente están solos, un gran porcentaje, no todos, pero estamos solos todo el día, ya sea porque mamá trabaja, papá trabaja, son mamás solteras, hay papás solteros, también ya tenemos casos ya es muy normal que haya papás solteros educando a sus hijos, entonces prácticamente no están con ellos. Los niños se van en transporte, hablaba hace ratito, pues tenemos que será un 40% de alumnos que se van en transporte porque los papás no pueden estar con ellos. Sí. Sabemos de niños que llegan ya y traen colgadas sus llavecitas aquí porque ellos llegan y se meten a su casa y ya no. O sea, que están solos
todo el día y llegan, ¿a qué hora llega tu papá? No, pues a las 11 de la noche, 12, por los traslados también tan pesados que hay de los lugares. La distancia. Se levantan en las madrugadas y los mandan a los niños muchas veces sin desayunar, sin comer, sin tareas. Yo el otro día llegué a un salón y veía a un niño, eran las 8 o 10 de la mañana, yo veía al niño con las manos sucias, negritas así, su ropa desalineada, y le decía a la maestra, dice, y es casi siempre, el niño casi siempre viene así, y ya habíamos hablado una ocasión con la mamá decía que pues no, que ella siempre estaba presente, que ella estaba pendiente de los niños, pero no, o sea, es concientizarlos. Yo creo que nos hace falta mucho esta parte de entrar en lo socioemocional con los padres de familia y de crear esas conciencias de qué es ser una paternidad presente con los niños, porque no nada más te compro, te doy, te tengo lo que necesitas, no, van más allá, que muchas veces quieren que en las escuelas les demos esas atenciones. Sí, pero también además de darles esas recomendaciones, de tratar de hacer conciencia, hoy en día las escuelas tenemos un gran reto, en general, ¿no? La educación pública al menos, es, ok, ¿en qué más te puedo apoyar? A las familias, ¿cómo los puedo apoyar sabiendo las limitaciones que tienen para que de verdad puedas ejercer tu hijo pueda ejercer este derecho a la educación? Porque ¿qué te ganas con llamar al papá 10 veces en el año y decirle, preocupa que esté más limpio su hijo, preocupa que llegue comido, preocupa que haga la tarea y que repase? Sí, te va a escuchar el papá y te va a decir, sí, maestra, y a lo mejor te va a firmar un acuerdo ahí, me comprometo a... pero, normal. ¿A qué horas? Como dice la maestra, llegan a 11 de la noche, salen a las 8 de la mañana, ¿a qué hora? ¿A qué hora va a apoyar el niño, el papá, el padrastro, lo que X, a la niña o el niño a hacer la tarea? Entonces ahí entra un reto también para el maestro y poder discernir qué tipo de actividades sí y qué tipo de actividades no con sus alumnos. O sea, ¿la tarea para qué? Es cuando decimos hace rato, no podemos decir, es que el niño no avanza porque el papá no está, ¿no? O sea, ya conoces la historia, ya conoces cómo es la situación del alumno. ¿Qué vas a hacer cuando esté ahí contigo? Ya sabes que con el papá no puedes contar, entonces, ¿qué vas a hacer tú con el niño ahí en tu aula? Ahorita, por ejemplo, algo muy significativo en nuestra comunidad de la escuela que está aquí en Tlajomulco, que es mi escuela vespertina, acaba de decir la maestra, muchas veces te llegan sin almorzar y sin comer, ¿cierto? Y sin cenar. De repente una maestra me empieza a decir, oye maestra, oye directora, fíjate que fulanito de tal, ya es el segundo día o tercera vez que me reporta dolor de cabeza. Y al preguntarle si ya estaba enfermo, me dice que no. Le pregunto qué comió y me dice que nada, no trae dinero, no trae lonche. Y le pregunté qué almorzó entonces, me dijo que nada. Y entonces le pregunté qué cenó y me dijo que no alcanzaron a cenar. Hay niños en comunidades vulnerables y no nos vamos a ir a las zonas, a las zonas que las tiene que tiene el INEGI catalogadas como zonas de muy alta marginación, ¿no? No nos vamos a ir, no ocupamos irnos a Bolaños o a otra comunidad para tener niños que hacen una comida al día. Y así los mandan a la escuela y así queremos que aprendan, ¿no? El niño está pensando en comer. Sí, su mente está... O simplemente trae dolor de cabeza o simplemente... Y de repente van a hurtar cosas, van a sacar el lonche, las galletas, no les queda otra porque llevan... Y bueno, algo bonito que yo quiero compartir es que ahorita con esfuerzos de todos, porque de repente a una como directora se le pueden ocurrir muchas cosas. Si es inquieto uno, se le pueden ocurrir cosas, pero si no es respaldado por la comunidad, para iniciar por los maestros, no se puede, o por los papás, no se puede. Y les comparto que cuando la maestra me dice, y luego me reporta a otro en la misma situación, y luego me empieza a reportar a otro y otro niño, así, porque esta maestra pues da clases en diferentes grupos, es maestra de inglés. Okay. Y entonces en una escuela tiene 6 grupos, en esta escuela 6 grupos, y de todos me empieza a reportar niños con las mismas características, con dolor de cabeza, porque generalmente el protocolo es, el niño se queja del dolor de estómago, del dolor de cabeza intenso, llamas a casa para que vayan por él y lo lleven a atención médica, pero pues llamas a casa donde
No puedes llamar a la casa donde no hay nadie, no hay nadie. Los niños dicen, es que no hay nadie que pueda venir por mí. Y cuando la raíz es falta de alimento, porque los últimos 3 alimentos no los ha tomado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una cocina improvisada, un comedor improvisado comunitario para estos niños que de verdad no tienen, que han estado faltando, porque una de las razones por las que faltan mucho a la escuela, y es muy común aquí en las escuelas de Tlajomulco, es porque no hay dinero o para el transporte escolar o para el camión o para darles para el lonche. Entonces no lo quieren mandar así, porque muchas veces es mejor que el niño esté en casa, porque ya alguien dentro de ese horario escolar, a lo mejor una vecina, llega y comparte a la familia algo, o el esposo ya llegó de trabajar y así. Bueno, hicimos este comedor comunitario. Yo les decía, trabajo también en otra escuela en la mañana que está un poquito más favorecida económicamente. Y entonces pues dije, vamos, no tenemos nada, pero vamos. Yo empiezo poniendo algo de mi bolso y ahí en el grupo de la comunidad tengo niños con dolor de cabeza constante, que llegan a clase sin hacer sus últimas 2 o 3 comidas. Les pido su apoyo con lo que puedan en especie, para despensa, hasta una cuchara nos va a ser de utilidad. Y pues ya tenemos, no hay cocina, hay un aula chica que es bodega, donde se ponen las cosas de mantenimiento. Entonces ahí dividimos todo lo de mantenimiento, escobas, trapeadores hasta atrás. Aquí vamos a poner estos lockers, abrimos los lockers, los limpiamos y a meter toda la despensa que nos vayan dando. Ya por ahí una mamá me donó una estufita, una parrilla. Escribo, otro papá me dona un tanque de gas que no ocupaban, y ya empiezan a llegar los apoyos de mi otra escuela: pastas, arroz, frijol, sartenes, cucharas, platos. Y bueno, ya tenemos 3 meses trabajando con ese comedor, escuela primaria, y pues de diario damos de comer como alrededor de 30 niños. Si alguien no está anotado, seguimos todo un protocolo, pues, desde formatos donde le dijimos a la mamá, ¿estás de acuerdo que se le dé el apoyo a tu hijo? Va a tener este servicio, no le va a costar ni un peso, dime si es alérgico a algún alimento. Bueno, ya autorizados por la mamá, los niños diario bajan a la hora que es el recreo de todos. Está la cooperativa de un lado y nosotros afuera de esta bodega con la mesa, la comida caliente hecha en el día, y llegan y con su platito, y si no traen plato, pues ahí tenemos plato y les servimos, felices. Es que eso, yo digo que la comida es una parte que une mucho a la gente, ¿no? Desde la preparación. Y luego vamos, ves que se la comen y la cara de alegría, y luego, ¡ay, qué rico! Y luego van y, ¿me da más? ¿Me regala otro poquito? ¿Me regala otra tortilla? Sí. Eso no tiene precio, y ahí es a donde voy. Ese es otro reto. No es nada más llamar a los papás e informarles. ¿Qué puedo hacer por ellos? Así es. Por las familias. Sí, incluso felicidades por esa parte. Acá, por ejemplo, sí, está muy interesante, y pues tiene que ver parte de la gestión de uno como director. El buscar, dice ella, tiene a lo mejor la experiencia de que en su otra escuela está un poquito más favorecida, vamos buscando apoyos de otros lados, que es muchas veces lo que tenemos que hacer, buscar los apoyos necesarios. Sí. Acá, por ejemplo, en mi escuela nos llegó el apoyo del DIT, unos desayunos escolares. Yo creo que ustedes también les tocaron cuando estaban pequeños, sí. Que la galletita, daban como un cuadrito así como con leche, algo así, un pedacito de galleta. De galletita, ajá. Sin embargo, estos son desayunos calientes, sí les preparan y les llega mensualmente sus despensas al comité y preparan los desayunos. Sí les tiene un costo, pero es un costo mínimo que son 15 pesos lo que les cuesta. Pero otra de las cosas que vemos es los niños. Nosotros tenemos la dinámica, por ejemplo, en la hora del recreo, hay niños que los papás tiran sus lonches porque no les gusta. Y nos ha tocado, hubo un tiempo donde nos veían y me decía mi personal, decía, maestra, es que mire, está el lonche completito, lo tiraron a la basura y no lo quisieron, o algún niño lo quiso. Y había niños que no teníamos que sin desayunar, entonces implementamos la de donación de comida. Y ya les decíamos, si no quieres tu lonche, no lo tires, poníamos una charolita en la mesa, ven y deja tu comida. Y los que quieran desayunar pueden tomar de lo que hay ahí. Es una práctica ya muy común en la escuela. Los niños llegan, ya saben dónde dejan su lonche, y ya los demás ya saben dónde pueden llegar o preguntan, ¿no han donado ahora un lonche? O ya nosotros, los maestros, ahora sí es trabajo de todo el personal de aseo, tenemos muy identificados quiénes son los niños. Entonces, si nos llega alguna comida, busca a ver dónde está el niño. Y a ver, ¿dónde está Beto? ¿Dónde está fulanito? ¿Dónde está esto? Son situaciones que son muy normales.
Para nosotros, pues. Sí, no, Muy comunes. sí, son muy comunes, realmente, y puede pasar en cualquier escuela. Hay escuelas que, pues sí, se puede decir, no es que estén marginadas, están en lugares un poco marginados, pero hay otras escuelas que están en lugares bien y aún así pasa eso. Aún así, o sea, aún así te digo, porque he sabido de casos en escuelas donde están en una cierta ubicación que es buena, y aún así de los padres que no atienden a sus hijos. Entonces, aún así hay niños que no comen, aunque los padres tengan para... Una mami, ahorita me viene a la mente, ahorita que hice eso, una mami acudió a una junta, un taller para padres, algo hubo en su grupo, pero luego que sale me alcanza en el patio y me dice, quiero dar las gracias, y casi llorando me dice, es que usted me dio en toda la torre, usted ay, no sé qué palabra utilizó, me hirió el orgullo, dice, porque yo sí tengo con qué darles de comer. Lo que no tengo, no me alcanza el tiempo para organizarme y preparar y mandarlo con comida a la escuela. Ya me enteré por medio del maestro que mi hijo es de los que asiste al comedor. O sea, ni siquiera había firmado el papel esa señora, no se había dado cuenta, y su hijo ya tenía semanas comiendo ahí en la escuela. Dice, pero yo tengo trabajo, en la mañana salgo a trabajar y de ahí me voy a otro trabajo y sí, llego a mi casa a las 4 a preparar, pero básicamente les puedo dar a las 6:30 que llegan. 7 de la noche nos sentamos a comer, pero ya no supo. Sí, desayuno. Ajá. Volvemos a los tiempos, lo que hablábamos hace rato, de que la vida tan acelerada que llevamos ahorita, muchas veces no nos percatamos de lo que pasa con nuestros hijos. Es importante involucrarnos un poquito más en ese punto con nuestros hijos. Pronto vamos a poner una mesita de esas que dices, que también la hemos puesto en algún momento en la escuela, pero para maestros. Sí, es que los maestros también, pues, sí, también llegamos sin comer y de un trabajo a otro. Sí, ahí buscamos nuestras estrategias. Bueno, pues este programa es para que se pueda observar pues que el puesto de director es más humanizado de lo que nosotros pensamos, o lo que se comenta o lo que se cuenta. Hay muchas historias, la verdad hay historias muy complicadas que ustedes pueden contar, pero eso sería para otro programa, porque sí hay historias que te desgarran el alma en el sentido de ver pues las carencias, no tanto de las personas o los padres de familia, sino de los hijos cuando llegan a la escuela. Sí, que ahí dices, a ver, la norma me dice esto, aplico el protocolo, pero mi realidad, si yo hago, por ejemplo, yo llamo al 911 y me mandan policías y luego me van a mandar a un asistente trabajadora social para que se lleven al niño, pero resulta que la mamá, pues se murió, se acaba de morir. Sí, ¿no? El papá, desapareció y los niños los recogió a veces ni siquiera la familia, tenemos muchos que alguna vecina, ¿verdad?, que se humaniza y pide, es muy común aquí en las escuelas de Tlajomulco que lleguen y, oiga, no me le da lugar, yo tengo 2 hijos ya aquí, o 3 hijos o 4, pero se acaban de cambiar. Se acaban de cambiar. La mamá está trabajando y me los dejo a cargo. Yo veo que no van a la escuela, nomás andan en la calle y te piden, bueno, ahí es donde, y ya les das lugar, pero la cuestión es que, sí, eso es cuestión para otro programa, porque ya, ¿qué hacer cuando tienes este caso? ¿Aplicas lo que te dice la norma, los documentos que se llaman protocolos, o te vas por el amor y el sentido común, por tu corazón, y lo llevas de otra manera que vas a resolver y no vas a causar otro estrago más del que ya hay, ¿no? Pero que al final de cuentas pues llegas a poner en riesgo tu trabajo, porque si llega a pasar algo con ese niño, después te dicen tú qué hiciste. Sí, ahí debes de saber cuándo sí, cuándo no, guiarte por el corazón. Sí, pero casi siempre nos guiamos por el corazón. Casi siempre. Sí. Pues muchísimas gracias. La plática estuvo muy interesante, muy entretenida. Gracias por la invitación. Pues aquí en su casa, cuando gusten, vamos a preparar otro programa, si gustan. Están cordialmente invitadas, sacamos otro tema o le damos continuación a este que estamos trabajando. Y pues me gustaría que me refirieran sus nombres para que la gente la que pase la moto. La que pase la moto. Estamos en vivo, por eso se van a escuchar un montón de ruidos diferentes. Pero bueno, muchísimas gracias.
directora. Un gusto, yo soy Alicia Hernández y pues ahí estoy a sus órdenes en Toluquilla y en Las Villas, aquí en Tlajomulco. Perfecto. Y Sí. muchísimas gracias. Lilia Ávila, directora en Lomas del Sur, por la mañana y por la tarde maestra de grupo. Ah, ok, Igual bueno, en Lomas del Sur. en Lomas del Sur. Perfecto, pues. Pues les agradecemos a todos su atención. Gracias por seguirnos. Apóyennos compartiendo este video y que tengan un excelente domingo. Los apreciamos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.